Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de ser. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Bien, aquí está. Ya, oye, hoy día, pucha, nos hemos demorado en conectar un poquito. Bueno, nuestra invitada de hoy día es Katia. Ella, bueno, vamos a dejar que se presente un poquito, pero antes, amigos, acuerden darnos like y suscribirse a nuestro canal para que vean nuestro programa. Lo otro que le quería comentar es que nos hemos demorado un poquito en conectarnos porque con Roberto hemos estado un poquito ocupados. Yo por un lado estoy estudiando, entonces y además dependemos también de nuestros invitados para poder hacer estas conversaciones. Nuestro invitado hoy día es Katia, así es que Katia, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Dos palabras. Bueno, yo estoy en Chiloé. Soy chilota ancuditana. Estoy ahora precisamente en Ancud. Y soy médico de profesión y me encanta escribir y me gusta la literatura y yo creo que esa es la razón por la cual Roberto me pidió que hoy día conversáramos de Gabriela Mistral. Ahora, quizás Roberto podría decir por qué se le ocurrió esto de hablar de Gabriela Mistral. Yo tengo mis razones, pero me encantaría saber las de Roberto. No, pues este el año de Gabriela, estamos celebrando 80 años de su premio Nobel. Eso. Y bueno, yo sabía, hay que decir que a la Katia yo la conocí en Mozambique, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es. ¿Qué Hace año? 10 ¿Qué? años, 2000, a propósito de los 2015. años, Sí, 2015. 2015. En esta época, En mayo llegaste allá, parece. sí. Mayo. Sí. Y después me mostraste libros de poesía que tú escribías. Y bueno, con la Claudia pensamos hacer algún podcast o más de uno sobre Gabriela Mistral, a quien yo no conozco. Realmente yo he leído pocas cosas de Gabriela Mistral y me interesa, pero no soy, me gusta mucho leer, pero la poesía me cuesta. Y soy muy básico en poesía, muy básico. Eh, el poeta que más me gusta es un poeta no muy conocido. Es un, sí, el que más me gusta de todo. Es un español que vivió en Brasil hasta que murió, don Pedro Casaldáliga. Era obispo de Brasil. Ah, Y es el que más me gusta a mí. Y después de Casaldáliga, tal vez algo de Pablo Neruda y párele de contar. Ahora tiene algunas canciones, himnos, Gabriela Mistral, muy, muy hermosos, pero yo pensé que tú sabes mucho más. Así que para que nos contaras quién es Gabriela, aparte de lo súper conocido, ¿no? ya, mira, Eh, quiero aportar un poquito ahí antes de que empiece a hablar la Katia, porque yo en realidad, igual que tú, Robert, tampoco soy muy lectora de la poesía de Gabriela Mistral. A pesar de que, bueno, lo que he leído me ha encantado. Por ejemplo, El piececito de niño, que es maravilloso. Ese es el que me llega así como el corazón. Y la verdad que no me llamaba la atención hasta que hace muchos años atrás fui de vacaciones a La Serena y estuve en Vicuña siempre me confunde Monte Montepatria. Grande. Monte Monte Grande. Grande, es decir, ¿viste? Y sí, y fui a Monte Grande. Y bueno, en Monte Grande es donde ella vivió ahí la Gabriela Mistral. Entonces, y encontré que era un pueblito tan chiquitito, tan humilde, tan, no sé, rural, y que ella haya salido de ahí, me emocionó. Realmente me emocionó, porque yo me imaginaba la vida de ella, la vida rural en el campo con sus papás, una vida modesta, eh,
chuta, para que, no sé, y realmente era como una admiración que me surgió en forma inmediata con respecto a ella. Y de ahí que yo le empecé a tomar atención a la Gabriela Mistral, porque pensar que salió de ese pueblito, que fue una poetisa reconocida a nivel internacional con premio Nobel, que fue cónsul, que fue súper transgresora ella en su vida, entonces yo de ahí la la admiré mucho. Y bueno, yo creo que este podcast le va a hacer un honor, un pequeño homenaje a ella. Me Yo, parece yo- muy bien. Yo tengo la impresión de que Gabriela Mistral es una de las grandes mujeres de Chile que ha sido tremendamente olvidada y Mm. que cada vez que se la destaca, como que yo estaba haciendo algunas preguntas, por ejemplo, a algunos jóvenes y adultos, entonces pregunto, ¿y usted qué sabe de Gabriela Mistral? ¿Y saben lo que sabe la mayoría de la gente? Sabe que se ganó un premio importante, algunos dicen que fue el Nobel, que está en el billete de 5 lucas Ah, claro. y que algo de rondas infantiles. Y la verdad es que Gabriela Mistral es extraordinariamente mucho más que eso. Y yo siempre destaco una cosa que alguien me dijo una vez, como que no importa lo que te pasa en la vida, sino que lo que tú haces con lo que te pasa. Mm. Y yo creo que en ese sentido a Gabriela Mistral le pasaron muchas cosas y yo quisiera hoy día contar algunas de los hitos de su vida que a mí me parecen tremendamente significativos. Para empezar, ella es hija de una modista, una costurera, ¿cierto? Que tenía 12 años, perdón, 13 años más que su pareja, cuando ella conoce a este profesor de escuela, que era Jerónimo Godoy, que era un hombre muy interesante, muy letrado, muy así estupendo, que incluso había estudiado en el seminario, a instancias de su madre, que era tremendamente católica. Entonces, esta pareja, cuando se conocen y se enamoran, la madre de Gabriela, la señora Petronila, ya tenía una hija de 15 años, que es Emelina, que era a todo esto maestra. Entonces, para que ellos se puedan casar, la madre decide quitarse 12 años. Esas cosas parece que se hacían en el registro civil antes, ¿ya? Entonces se quita 12 años de tal manera que queda como un año menor que su novio, ya se casan. Entonces, cuando van a ser Gabriel, o sea, Lucila, porque ella se llamaba Lucila, tienen que hacer un largo viaje en burro para llegar, porque le dijeron las mujeres del pueblito, le dijeron que no iba a poder nacer, ¿ya? Porque la cosa se veía complicada, porque era una guagua grande, porque la madre era añosa, etcétera. Entonces, para que se pudiera salvar, la llevan a Vicuña. Por eso nace en Vicuña, con alguna dificultad, ¿cierto? Entonces, como piensan que no va a vivir, le ponen Lucila María del Perpetuo Socorro, ¿ya? Era, por supuesto, Godoy Alcaña. Entonces, esta niña después empieza a crecer muy al alero de su hermana, que era maestra, y que le enseña las primeras cosas. Y el padre, que yo digo era maestro, era músico, era director de coro, etcétera, eh, era muy parrandista. A Mm. él le gustaba salir, las mujeres, etcétera, Parrandero, de vocación parrandista, digo yo. No sé si existe la palabra. Pero parrandero. lo Pero concreto es que él, se entiende, ah, se se entiende. entiende. Sí. Entonces él empieza a abandonar a esta familia como de a poco, se va varias veces y finalmente se va cuando Lucila tiene 3 años, ¿ya? Pero algún día ella, hurgueteando en las cosas de su padre, se encuentra unos versos que le había escrito a ella. Y dice en sus biografías, en sus escritos, que este fue como el primer germen de la poesía que nace en ella, Sí. ¿ya? O sea, a pesar de que el padre la abandona, ella toma estos versos y quiere siempre a su padre, siempre lo espera, en fin. Pero como que no hay en ninguna parte ni venganza, ni mucho menos, sino que ella tiene mucho amor por su padre.
Pasa el tiempo, la llevan a la escuela y cuando la llevan a la escuela resulta que ella ya sabía muchas cosas. Entonces la maestra, como ve a esta niñita distraída, le dice a la madre que es retardada mental, que mejor la deje en la casa, que se ocupe de las labores del hogar, que esta niñita nunca va a aprender nada. Entonces ella sigue mucho tiempo solo en la casa aprendiendo y una de las cosas que ella aprende mucho es de su abuela paterna, la señora Isabel era, se llamaba, le decían en el lugar como la teóloga, porque ella se sabía la Biblia, leía la Biblia y la recitaba y era, entonces ella le enseña como esta pasión a Lucila por estos personajes bíblicos que en alguna parte dice, estos son como mis amigos, o sea, ella no tenía amigos, pero sus amigos eran Salomón, Los David, profetas, Rebeca, Judith, en fin, todo esto básicamente del Antiguo Testamento. Entonces llega el momento en que ella tiene que efectivamente ir a la escuela y va a otra escuela, no recuerdo en este minuto cuál, pero ahí como empieza a desempeñarse bien, la dejan como ayudante. Y la maestra era amiga de su madre y era, alguien dice por ahí que era como su madrina. Y resulta que la deja a cargo de los útiles escolares, de la entrega de útiles. Y resulta que las niñas, cuando le entregan los útiles, en vez de, ponte tú que sacar 2 hojas, sacan 4. Y los útiles se acaban. Entonces, ¿qué pasa? Que la acusan a ella de ladrona. Y la maestra, que esta maestra además era literalmente ciega, entonces Lucila era como su lazarillo muchas veces, no encuentra nada mejor que decir es culpable y junta a toda la escuela y en el gimnasio les dice que Lucila es una ladrona y ella se escapa, se esconde así muchas horas y cuando sale en la noche, casi, resulta que hay unas niñas que la están esperando y la apedrean, ¿ya? Entonces, este hecho hace que de nuevo se quede mucho rato, tienen que cambiar la escuela, bueno, mucho rato sin ir a la escuela, y sigue en este proceso de ser muy autodidacta. Pasa el tiempo y ella empieza a escribir y es súper buena para escribir y escribe mucha prosa y manda unos escritos, yo no sé si ustedes conocen esos escritos de prosa de Gabriela Mistral, como La instrucción de la mujer, por ejemplo. yo he leído ¿Te algo, suena? pedacitos sí, he leído en Mira, un La libro que instrucción de sale. la Sí. mujer es un texto largo que se publicó en uno de estos diarios de Elqui de La Serena, no sé si, me parece que es en La Voz del Elqui, Sí. en 1906, ¿ya? Y bueno, ahí dice muchas cosas importantes de que la mujer no tiene que ser extremadamente sumisa, que hay que darle educación, etcétera, etcétera. Bueno, es, yo los insto a todos, lo, puedo compartir después el texto porque de verdad que es muy interesante. Ella empieza a ser ayudante en otra escuela, ayudante de maestra, y se desempeña súper bien y en algún momento decide ir a la escuela normal. Entonces postula a la escuela normal de La Serena y la aceptan porque tenía todo en orden, está todo perfecto y resulta que a la semana le dicen que no, porque resulta que el capellán de la escuela normal era un señor Munizaga, dice que esta es una mujer peligrosa, que es peligrosa para la educación, que sus ideas son socializantes y disolventes y una cosa así, y que no puede entrar a la escuela. Entonces ya, negado este episodio, ya sigue trabajando, la nombran en una escuela y otra como ayudante, porque en ese tiempo prácticamente no habían maestras, las escuelas normales se estaban formando, Ujú. y decide ir a Santiago y en Santiago rinde exámenes libres y la aprueban así con distinciones máximas, ¿ya? Entonces empieza a tener pequeños cargos en los Andes conoce a Pedro Aguirre Cerda, que no conozco muy bien la razón, pero se hacen muy amigos y Es que él es de finalmente se allá, va.
a Él es Magallanes. de Calle De Larga. Pocuro. Pedro Aguirre Cerda es de Calle Larga, que es un poquito antes de llegar a San Felipe, en Sí, pero realidad. de Calle Larga hacia Pucuro, porque yo de hecho conozco hasta donde era su La casa, donde casa. era Aguirre Cerda, sí, pero queda por Calle Larga hacia Pucuro, antes de llegar al centro de los Andes. Entonces, bueno, a lo que voy es que ella logra ser profesora y tener este título de, pero nunca pasó por la escuela normal en realidad, ¿ya? Y eso siempre se lo sacaron en cara, ¿ya? Entonces, cuando ella va a Magallanes, porque a todo esto hay un episodio bien interesante de cuando ella, bueno, su primer amor resulta ser un ferroviario, ¿ya? Tiene un amor con él, eh, aparentemente no muy largo, pero pasa con este señor que se suicida un tiempo después. Ujú, Ya habían terminado y él se suicida. Y cuando él se suicida, le encuentran en el bolsillo en uno de los bolsillos, una postal que él dirigía a Gabriela Mistral, ¿ya? mm, A todo esto ella se cambia el nombre muy pronto para lo de sus escritos, pero particularmente para uno de los concursos a los que postula, que son los Juegos Florales, ¿ya? Y en los Juegos Florales, uno del jurado era un señor Magallanes Moore, Manuel Magallanes Moore, que ella lo admiraba mucho porque era de La Serena, lo conocía, en fin, lo había visto alguna vez. Entonces, cuando ella resulta ganadora, no aparece a recibir el premio, ¿ya? Pero mucho tiempo después ella confiesa que sí había ido y que se había quedado entre el resto de la gente y que había estado ahí extasiada mirando al Magallanes Moore, que le encantaba, que era un tipo en realidad muy simpático, muy así como de barbita, bonito, muy guapo tuvo que haber sido. muy guapo, muy, bueno, guapo para ella y en realidad uno mira las fotos y la verdad, era guapo. Bueno, pero resulta que este Magallanes, ella empieza como una relación epistolar con él que dura mucho tiempo, o sea, está 7 años escribiéndole cartas al Magallanes. Y él, bueno, como que parece que siempre quería como esto de tener una relación distinta y la prueba de amor y todas esas cosas, y ella siempre se vuelve muy reticente, ¿ya? Ahora, cuando uno mira así como escarba en todas las cosas que le pasaron, eh, en algún momento confiesa de que a los 7 años un muchacho la violó, ¿ya? Y eso hizo toda esta cosa, o sea, sus amores eran tremendamente platónicos, pero a la hora de tener una relación más completa, sexualidad incluida, como que con ella no funcionó. Yo no tenía idea de eso, fíjate. Mm, No sí, sabía. bueno, mira, no es un dato que esté a la vista. Yo tengo que decirte que de Gabriela Mistral aprendí muchas cosas de mi madre, porque mi madre era profesora normalista y la admiraba tremendamente. Y mi madre siempre decía que a Gabriela Mistral le habían hecho la vida imposible en Chile y que lo mejor que podía haber hecho era irse porque no la dejaron hacer. Mm, Pero ella era tremendamente innovadora y una maestra así como tremenda, ¿ya? Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la oración de la maestra. Eh, no lo, no, bueno, a lo mejor hay tiempo en algún momento para que yo les lea algunas cosas, pero la oración de la maestra es preciosa. O sea, aparte diciendo, Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe y que lleve en esta vida el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Bueno, esa es como la manera de comenzar. Yo quería contarles que uno de sus nombramientos fue en Punta Arenas. Piensen ustedes, Punta Arenas, 1918, ¿ya? Escuelas sin calefacción, en malas condiciones, un frío así como de morir, y ella no era una mujer como de buena salud, entonces no lo pasó bien allá. De hecho, gran parte de su obra más famosa, que es Desolación, ella la escribe estando en Punta Arenas.
Pero algunas de las cosas interesantes que hace, porque ella se va como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas. ¿Se acuerdan que Punta Arenas era como una cárcel, cierto? Que había una cárcel, que en Ushuaia también había una cárcel. Bueno, en ese tiempo ella decide que no basta con las clases de día, entonces empieza a hacer clases nocturnas, ¿ya? Y en estas clases nocturnas fundamentalmente van mujeres, supuesto, muchas mujeres, todo esto es gratuito. Ella tenía una persona, una profesora que iba, que hacía una clase formal, y luego llegaba ella y hacía unas disertaciones y hablaba de la vida y de, en fin, de la ¿Y de educación, de los qué derechos año de las estamos personas. hablando, más o menos? Punta Arenas. 1918. Ella está entre 1918 y 1920 en Punta Arenas. Creo que estuvo como como poquito, como un año, más o menos. 2 años, Sí, 2 años, el sí, 18. casi 2 años, casi 2 años. Mm. Y después, bueno, pide que la saquen de ahí por razones de salud, porque, porque de verdad que el clima le hace re mal. Y ahí en algún momento llega a Temuco, y en Temuco es donde aparece su alumno, que es el Neftalí Reyes, que va a ser después Pablo Neruda, y que ella lo incentiva mucho a escribir, a leer los escritores rusos que a ella le gustaban tanto. En fin, como que eh, por Mm. ahí es el asunto. Eh, después termina como en La Serena y en Santiago, y cuando está en Santiago en el liceo, ahí de nuevo empiezan con esto de que no tiene título de normalista, que no puede ser, que no sé qué. Entonces aparece un mexicano, un educador y un ministro mexicano, que le dice: ¿por qué no te vienes conmigo a México Sí. y nos ayudas? Y ahí hace toda una campaña de alfabetización y una serie de cosas que es preciosa la labor que ella hace en México. Sí, porque lo que tú cuentas, lo hace con el enfoque a la mujer específicamente como a la mujer indígena en México. Hace como unos escritos, como Un plan de... educacional, creo que hace un Sí, programa educacional. exactamente. Lo Y hace todo el programa, como te digo, de alfabetización, de educación y de educación sí, rural. Entonces les enseñan a los niños a hacer plantaciones, a ser como agricultores y a hacer una cosa muy claro. social, ¿verdad? Y ahí ella participa además en la reforma educativa de México, Sí. que dicen que hasta ahora ha tenido muy pocas reformas de esa época que participó Gabriela Mistral. Ha tenido muy pocas reformas porque el sistema resultó ser muy bueno, que participó directamente la Gabriela. Mira, y aquí no la aceptaban porque no era normalista, no era profesora. Sí. Bueno, y me faltó, a propósito de esto de la resiliencia que yo siento que ella tiene, es como eh, le pasan todas estas cosas en la escuela y la apedrean y la tratan mal y no sé qué, y ella estudia, estudia, estudia y es estupenda. Después pasa que este novio que ella tiene se suicida, y es el momento en que ella escribe los sonetos de la muerte, que es con lo que gana eh, Juegos florales. los Juegos Florales famosos, ¿cierto? Y después viene, bueno, todo esto, ella en realidad era una educadora así como de pasión, realmente muy, muy apasionada por la parte educativa, y muy estupenda. Bueno, y después como que no le va bien en estas cosas, y ya sale como diplomática y hace toda una carrera diplomática por el mundo, ¿no? Porque ella va en Italia, en Portugal, en España, en Francia, es ciudadana del mundo, ¿no? Y termina después en Brasil, en la época de la guerra, y en Nueva York. Pero su obra, tengo que decir, por lo menos de lo que yo he revisado y mirado, siento que tiene toda esta cosa de la poesía que tiene que ver con la muerte, con el dolor, con la maternidad, con la dignidad de las personas. Ella era profundamente religiosa, profundamente, yo no diría católica, pero cristiana. Entonces tiene una poesía que es magnífica.
pero también tiene toda esta otra beta de la prosa, que es una prosa muy intensa y muy valiente, porque para escribir, no sé si han leído la palabra maldita. La palabra maldita es una prosa que ella escribe, la palabra maldita es la palabra paz. La escribe después de la guerra, en el año 50, y es eh, estremecedora, de verdad, es una cosa impactante. Y también epistolar, ella escribía muchas cartas con mucha gente. Muchísimas, Yo muchísimas. ahora estoy leyendo un libro donde la citan a ella frecuentemente. Y es un libro nada que ver con ella. Es un libro de Maximiliano Salinas sobre Salvador Allende. Y cita varios pedazos de trozos de cartas de ella o de artículos que publican en algún diario, no sé en qué diario, sobre mucha gente, sobre el padre Gustavo, por ejemplo. Mm. Oye, y Eh, hay una cosa interesante, bueno, a ella le cuesta volver a Chile, ¿cierto? Como que hace muy pocas visitas. Pero hay una visita que la programan con el presidente que era Carlos Ibáñez del Campo, que en su primer periodo le había quitado la pensión. Ella tenía una pensión por haber sido maestra y eso, que me imagino que nunca fue mucha plata, pero esa se la quitó el Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, en su segundo periodo, que parece que fue mejor que el primero, la invita a que venga y ella exige como requisito que liberen a una escritora. em, no sé si conocen esa historia, pero ha sido muy documentada ahora porque hicieron una película de Maite Alberdi que se llama El nombre sí, de la otra, ¿ya? sí, Entonces buenísima, ella buenísima. había cometido un crimen, había matado a su amante en el Sí. hotel, no Crillón, hotel, ¿cómo se llama el el hotel? En Crillón. en el Crillón, ¿sí? En el Crillón, exactamente. Sí, sí, yo vi Y esa. bueno, Gabriela Mistral dice, la liberan y yo voy a Chile. Bueno, y viene, ya está enferma. Gabriela Mistral era una fumadora absolutamente empedernida, era diabética y además tenía un cáncer de páncreas, ¿ya? Entonces, se ve ahí en estas imágenes que hay muchas de la visita a Chile de 1954, que ella está mucho más delgada, que las compañeras, las amigas que la ven dicen que efectivamente ella se cansaba mucho, pero hace una visita en realidad como una reina, porque la reciben en Valparaíso, en Santiago, en el Estadio Nacional, en la Universidad de Chile, en La Moneda, y en todas partes se ve muchísima gente ahí escuchándola, aplaudiéndola, y es una cosa muy emocionante, ¿ya? Ahora, una de las cosas curiosas de Gabriela Mistral es que ella contribuye a algunos procesos bien interesantes en este país. Uno, el voto de la mujer, ¿ya? Y ella en algún momento dice, las mujeres no solo tienen que ir a votar, en algún momento tienen que ir de candidatas y Chile tendrá una presidente mujer alguna vez, ¿ya? Chuta. Como frase para el Sí. bronce. Y esa es una cosa. La otra cosa es que ella contribuye firmemente a que la educación primaria en Chile sea obligatoria y gratuita, ¿ya? Esa es una cosa que ella la solicita así como y expresamente como 10 años antes de que se promulgue la ley, ¿ya? Y en este discurso que ella hace, yo no sé si en La Moneda, en el Estadio Nacional, en alguna parte, dice, yo vengo aquí como representando al grupo de los agradecidos y agradezco especialmente que en Chile se haya hecho la reforma agraria, ¿ya? Que, porque la tierra debe ser para los que trabajan, la trabajan y sigue su discurso. Y en ese momento la reforma agraria no pensaba estar en Chile, o sea, es casi como yo creo que ella se dio la licencia de decir, ¿saben qué más? No tengo nada que agradecerles, entonces le voy a agradecer por algo que ustedes en algún momento lo tienen que hacer, ¿ya? Claro. Y efectivamente, si uno mira las fechas, ella está hablando de agradecer la reforma agraria en 1954 y la reforma agraria se promulga
con Frei Montalva, ustedes se acuerdan, ¿cierto? El año Sí, sí, 67, ¿ya? sí. Mm. O sea, muchísimo tiempo después. Qué Eh, buena. eh, El Esa voto, era Gabriela Mistral, ¿ah? Como con una visión y una decisión y una valentía. Y como tú dijiste, Claudia, antes, ella era también transgresora, ¿ya? Entonces, yo creo que una sola cosa no tuvo, no tuvo vanidad, porque nunca se Sí. preocupó de arreglarse, de ponerse. Yo creo que la única vez que la hiper arreglaron fue cuando se para el murió, premio Nobel. porque, Ah, bueno, para el premio Nobel también, porque para el premio Nobel se le regalaron un vestido de terciopelo negro y yo creo que fue la embajadora de Brasil la que le dijo, en Suecia hace mucho frío, llévate un abrigo de piel, y le pasa su abrigo de piel y ella se ve muy bonita porque se arregla con un moñito y todo, y ahí también tiene la valentía de decir, vengo aquí en representación de la democracia chilena. O sea, era un mundo así fatal, estaba saliendo de la guerra y todo, y ella hace énfasis en que Chile es un país democrático. Mm. Muy interesante, No, ella era muy power para su época, era sí, muy adelantada. sí. Ahora, yo de verdad lo que lamento es que como que se las ingenian para hacer la vida difícil, ¿me entiendes? Y para resaltar de ella cosas que no son claramente lo más importante, ¿ya? Em, Ella tuvo varias secretarias, la última secretaria fue Doris Dana, Sí. eh, que era una mujer también intelectual, también era escritora, y Doris Dana vino varias veces a Chile, una de las veces, no sé si fue el año 2007 o algo, y ella es muy clara en desmentir que hubieran sido pareja y todo. Mm. Pasa el tiempo, Doris Dana se muere y cuando se muere se queda como a cargo de todo la sobrina, que también se llama Doris Atkinson, y ella es una mujer que es lesbiana y con su pareja empiezan a difundir todas estas cartas que han salido ahora último, que son mm, las cartas a Doris Dana, eh, La Niña Errante y algunos otros escritos que yo confieso que no los he leído, ¿ya? Pero siento que han destacado tanto esto en el último tiempo, que toda esta Gabriela así, defensora del pacifismo, antifascista, antimilitarista, eh, defensora de la educación, de los derechos de los niños, de los derechos de la mujer, de los derechos de los indígenas, Sí. de los derechos de la clase obrera, o sea, toda esta Gabriela tremendamente intensa al hablar de la religión y del cristianismo, que dice que debiera ir de la mano de un compromiso social importante y que no lo está haciendo. Toda esa Gabriela se nos pierde, ¿ya? Mm. Y creo que lamentablemente no la enseñan en los colegios enseñan como las rondas infantiles, en los liceos ya tampoco. Yo entiendo que su poesía no es fácil porque es una poesía que es extraordinariamente rimada, con palabras que son difíciles. No, no es fácil leerla, pero de verdad que ella es extraordinaria. A mi juicio también es una mujer, como yo decía al principio, con una resiliencia tremenda. O sea, una de las cosas tremendas que le pasa es que siempre quiso ser madre. Y en algún momento su medio hermano, porque ella tenía una media hermana materna y una paterna. El hermano paterno, el que tiene un hijo y resulta que su mujer se muere de un cáncer, va y le pide que se haga cargo de este niño. Y ella dice, muy bien, me hago cargo, pero no me lo quitas, o sea, me lo dejas y yo voy a ser la madre. Y ella es la madre de este niño que se educa con todas las eh, facilidades, con todo lo que ella no tuvo, lo tuvo Jin Jin. Eso mismo del Yin Yin. Jin Jin. Y bueno,
cuando viene todo esto de la Segunda Guerra Mundial, ella se va como cónsul al Brasil y por supuesto que se lleva a Yin Yin y Yin Yin nunca se adapta. Y no se adapta porque está acostumbrado a las cosas europeas. Finalmente se enamora de una alemana, cosa que a Gabriela le parece lo peor, así como se va a enamorar de una alemana si están todos así peleados con Alemania y no sé qué, y él se suicida. Mm. No, nunca está claro de cómo se suicida, pero parece que tomó arsénico o algo así y Eso ella lo acompaña hasta el final. Y después queda absolutamente destrozada. Eso es el año 42. Y en algún momento dice, sí, como que tuvo que armarse como de a pedacitos porque estaba extraordinariamente destrozada y no podía ni escribir. Y finalmente, bueno, como que el Nobel la saca de este hoyo en que está el año 45. ¿Quién la hace embajadora? ¿Es Pedro Aguirre Cerda que la nombra embajadora? Sí, Porque a México se sí, fue como educadora, digamos, sí. para auxiliar, claro. pero Con el después, gobierno de Pedro Aguirre Cerda es que empieza su carrera diplomática. Me ya, había dicho esto de la vanidad que nunca se pintó ni nada. Dicen que cuando se murió, bueno, la la maquillan, pillaron. la Sí. preparan, le ponen el mismo vestido que se había puesto para el Nobel y, y la traen a Chile. Doris Dana no viene porque el gobierno no hace absolutamente nada por facilitar las cosas, entonces tampoco paga los pasajes. Así que traen solo el féretro y dicen que la gente como que se volcó a las calles, como que había, pero así unas filas enormes, enormes de gente para verla. La velan en la Universidad de Chile, donde antes le habían, el 54 le habían entregado el título de doctora honoris causa y cuentan, ¿ah? Que es la primera vez en la vida que a la Universidad de Chile ha entrado gente a pie pelado. Oh, Porque llegaron todos, entraron todos los patipelados del mundo a verla y a rendirle tributo. mira. Y después, bueno, la dejan en el cementerio general. Bueno, Finalmente se la llevan a Monte Grande en el año 60. Parece que con mucha insistencia de Pablo Neruda para que se cumplieran sus deseos. Por eso la viste en Monte Grande, ¿no? sí, sí, eso es verdad. Sí. Y sus cosas, aparte de sus cosas, la tienen los franciscanos, Ah, algunas cosas de ella es que ella en el lo donó, museo. po, cuando Lo demás, en el testamento ella dispuso que tanto el premio Nobel la y la medalla, digamos, medalla, claro, fuera para los franciscanos, sí, sí, y eso, cartas de ella, cartas y libros, algunos libros de ella. que ahí tiene coherencia con su tema religioso. Sí, Sí. Hoy, gran mujer, ¿ah? sí. ¿Hay alguna biografía que recomiende, Katia, de Mira, Gabriela? yo creo que he leído varias, ¿ah? Pero esta de Volodya Teitelbaum, Sí, de Teitelbaum. Ah, Ya, ya, sí, sí, esta de ya, Volodya está muy, muy, muy completa. Oye, ¿les leo algunas frases o no? ya, ya, por favor. ya. Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse esas cosas? El bien sale del niño, como el aliento. Mm. Esto es lo que yo le decía de la instrucción de la mujer. Hágase a la mujer amar más la ciencia que las joyas y las sedas. Sí, desarrollen la La clase de inteligencia. la que espero más, la clase de la que espero más y la que amo con todo mi corazón es la clase obrera. En la palabra maldita que la escribe en el año 50, en una parte dice, el pacifismo no es la jalea dulzona que algunos creen. Es intensa. Sí, muy intensa. Se ha fundado en mí un deseo lacerante de justicia social y religiosidad. Después de la muerte de Yin Yin, dice,
he debido coger los pedazos de mí misma y rehacer mi mente. Y a los maestros les dice, enseñar con la actitud, el gesto, la palabra. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas basta llevar fuego en el corazón. El amor a los niños enseña más caminos al que enseña que la pedagogía. Bueno, algunas de sus frases. Y si quieren les leo el placer de servir. Ya. Ya, Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que todo se hace, que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel el que critica, este el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Bueno, sigue, pero esa es la parte más importante, creo Qué yo. maravilla, qué maravilloso, qué maravilloso. Realmente es hay que saber más de un ella. honor escuchar esas palabras que las, no sé, po. Es que ella es, como digo, ella es muy power la Gabriela, intelectual, es pasional, no sé, o sea, es admirable, realmente es admirable. Muy admirable y muy, muy valiente, encuentro yo. O sea, de verdad, en algún momento cuando estaba estallando la guerra y ella estaba de cónsul, la habían nombrado cónsul en Lisboa. Y lo Ya. primero que hizo fue decir que ella era antifascista. Entonces Mussolini no la dejó ejercer, obvio, porque era mujer, porque había dicho esta barbaridad, Claro. que tuvo que irse a hacer otra cosa. No, Pero pero ¿estaba en Lisboa o en Italia? eh, Por Mussolini de Italia. perdona, En Italia. donde hubiera Ah, estado lo dijo lo y fue dijo. Sí, tremendo, claro. Pero qué no, bueno. nunca pudo quedarse ahí yo creo que era en Lisboa, pero ahí Ya. me enredé con Mussolini, pero claramente no la dejaron ejercer. Yo que entusiasmado, más entusiasmado con la Gabriela Mistral. Voy a buscar el libro de Bolodia. Sí, yo Ya, igual, ya yo igual. leí. Qué Bueno, mujer, yo ¿ah? también tengo que decir que me quedé entusiasmada. ¿Sabes lo que? Yo quiero ir a la Biblioteca Nacional, ir a buscar cosas, porque en la Biblioteca Nacional está todo su legado, está todo, absolutamente todo. Bueno, Entonces, a veces en Internet uno se encuentra cosas, pero las encuentra sí, parciales o hay cosas que no se leen. Entonces, de verdad, como que siento que le debemos tanto, así como que yo les agradezco que hayamos podido hoy día difundir unas pocas cosas de ella porque, insisto, siento que es un personaje tan interesante, tan grande, que hizo tantas cosas por Chile y todavía le hemos reconocido poco. Mi mamá, recuerdo que mi mamá me dijo cuando yo era chico, habló de Gabriela Mistral y me decía, me dijo, me quedó esa idea,
la Gabriela Mistral no vino a Chile porque aquí le dirían la Gaby. Se le echarían al bolsillo. Se le echarían al bolsillo. Esa fue Sí. como la primera lección que aprendí de Gabriela Mistral. Cuando yo era chico, era niño. Mm. Y es No, verdad, porque de hecho el Premio Nacional de Literatura se lo dieron 6 años después del Nobel. Así El es. Nobel, el 45, el Premio Nacional, no sé, 51 sería, o 52. Y 51, el título, 52, me parece que en el 52. 6 años después. Imagínate, 6 años después, De 6 años. qué Sí. vergüenza. Y el título de doctora honoris causa se lo dieron en varias universidades, en Estados Unidos, Y acá, en Así varios es. países. y acá en Y Chile en fue la Chile última. fue la última, sí, el año Sí, 54. sí, Sí. sí. Hoy día almorcé con una amiga que trabaja en la Chile y le conté que anoche íbamos a hacer este podcast sobre Gabriela Mistral. Y me dijo, sí, pues Gabriela Mistral es de aquí, de las Chile. Y yo tenía entendido que ella no había estudiado nada. No, no, no le discutí porque estábamos No, almorzando. Pues, ¿para no, qué? Pero es es por una el... tremenda autodidacta. Sí, sí, sí. No, no tiene ningún título. Qué buena, qué excelente, qué mujer. No, viste, sí, ella es admirable. Bueno, con este programa le tratamos de hacer un poquito de justicia a lo que fue la tremenda labor y la importancia intelectual y académica que tuvo nuestra Gabriela Mistral. Katia, yo te quiero dar las gracias porque realmente expusiste a grandes rasgos toda la vida, todo lo que implicó la lucha que ella tuvo, de dónde salió, qué es lo que hizo. La resumiste, pucha, de una manera que todos van a entender los que escuchan este programa. Y la verdad te doy las gracias porque fuiste hoy día nuestra maestra Sí. de Gabriela Gracias. Mistral. Queremos hacer, bueno, yo te había contado, Katy, queremos hacer dos más. Dos más. Eh, bueno, lo podemos contar al aire, de un hombre. ¿Cómo un hombre nos puede hablar de Gabriela? Porque Gabriela conecta mucho con las mujeres, porque fue su tema, uno de los grandes temas, pues no excluyente. Y de una joven, o de un joven. A ver Quiero qué- escucharlos. claro, sí, sí. ¿Qué dicen de Gabriela? Y con distintos Gente, enfoques. Sí, claro. claro, claro. No sabemos todavía quiénes van a ser, ahí estamos pesquisando. Pero muchas gracias, muy bien, muy bien. Yo voy a buscar el libro de Teitelbaum. Sí, tenía la idea de que él había hecho una biografía de Gabriela. Sí, Sí. Hay una bien, relativamente nueva que salió también de Sergio Macías ya, Breves, ya, ya. pero Y otro, la verdad es que hay muchas. hay otras más, Mm. sí. Ya. Sí, Oye, chiquillo, nos vamos a ya, despedir. Pues a darle nuevamente las gracias a la Caria, que es un sol ella, porque nos enseñó todo el mundo de la Gabriela Mistral. Este fue un pequeño granito de arena para enaltecer a nuestra Gabriela. Así que eso, pues esperamos que nuestros amigos y amigas hayan aprendido, así como nosotros aprendimos hoy día mucho de la Gabriela Mistral. Y ya nos vemos la próxima semana. O bueno, no sé si la próxima semana, chiquillos, porque como les digo, ah, ahí sí, hay que avisar que vamos a pausar más los podcasts yo creo porque que la Claudia cada dos está- semanas al menos vamos sí. a hacer este programa, ¿ya? Así que los dejo invitados en 2 semanas más. Nuevamente las gracias a Katia. Espero que estén bien. Cuídense porque viene la lluvia pesada ahora. Este programa se va a lanzar así con la lluvia. Tac, 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 tac. Así que Acá cuídense. en Santiago, pero a la Dime, Katy le llueve casi mucho, donde allá en Chiloé. Aquí llueve, está aquí está acostumbrada Sí. lloviendo la Katia. maravillosamente. Sí, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cariños, un abrazo grande, Bueno, grande. gusto verte, Cuídense Katy. Chao. Nos y vemos. nos vemos en Gracias. en el próximo podcast, ¿ya? Cariños. Chao. Sostienen Chao, chao. Chao. pequeñas piedras y nos dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también lo que nace de la fe.